Hay ideas, ¿no?, que nos obligan a parar un momento y repensar todo lo que dábamos por sentado. Bueno, hoy vamos a meternos con una de esas, una idea potentísima inspirada en el trabajo del filósofo Enrique Dussel. Una que de verdad pone en jaque la historia que siempre nos contaron sobre el poder, la justicia y la sociedad. Y todo empieza con una pregunta que parece sencilla, pero sus implicaciones son enormes. La pregunta es, ¿dónde arranca de verdad la historia del pensamiento político? ¿Cuál es el verdadero punto de partida de las ideas que hoy, ahora mismo, dan forma a nuestro mundo? A ver, la respuesta que seguro todos tenemos en la cabeza es la de siempre, ¿no? La que nos aprendimos en la escuela. Todo empieza en la antigua Grecia. Platón, Aristóteles, la polis. Es la historia que está en todos los libros. Pero, ¿y si esa historia, la que damos por buena, está incompleta? ¿Y se omite el principio? Y justo ahí, en esa grieta, es donde entra el filósofo Enrique Dussel y nos lanza un desafío. Él propone un proyecto para destruir esta narrativa tan limitada. Y ojo, no se trata de aniquilarla, sino de algo mucho más interesante, desarmarla pieza por pieza, como un mecanismo de relojería, para ver qué hay realmente en sus cimientos. Fíjense en la palabra que usa Dussel, destruir, con ese guión en medio. Es que es clave entenderla bien. No es destruir en el sentido de borrar, de demoler, es más bien deconstruir para entender. Es como desmantelar una idea que siempre aceptamos como un bloque sólido para analizar cada una de sus partes, ver sus orígenes, sus sesgos ocultos, y como él mismo dice, no es cosa de un día, es un proyecto para varias generaciones. Ok, ¿cuál es el primer muro que Dussel nos invita a derribar? El helenocentrismo. Suena complicado, pero la idea es muy simple. Es esa creencia súper arraigada de que toda la filosofía política importante, cada idea brillante, ¡pum!, nació como por arte de magia con los antiguos griegos. Y al hacerlo, claro, se ignoran por completo raíces mucho más antiguas. Pero esperen, que el problema no se queda solo en Grecia, se expande. El segundo gran muro es el occidentalismo. ¿Qué es esto? Pues es esa visión de la historia que pone a Europa occidental en el centro de todo, como si fuera el único motor del progreso. Y al hacerlo, ¿qué pasa? Se deja en la sombra a lugares tan cruciales como el Imperio Bizantino y, por supuesto, a las gigantescas contribuciones del resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a derribar estos muros, el helenocentrismo, el occidentalismo? ¿Qué encontramos del otro lado? Pues lo que aparece es un mapa del pensamiento humano muchísimo más grande, más rico y más antiguo de lo que nos imaginábamos. Así que abróchense los cinturones porque vamos a hacer un viaje relámpago por esta historia política que es ahora sí verdaderamente global. Y esto que vemos aquí es fascinante. Es la prueba lingüística. Pensemos un segundo en las palabras que nos suenan más griegas que nada. Demos, como en democracia, ¿verdad? O dike, que significa justicia. Suenan a la Acrópolis, a túnicas blancas. Pues resulta que no. Sus raíces son mucho más viejas, vienen del egipcio y del acadio, de Mesopotamia. La conclusión es tremenda. Las palabras que fundaron la política griega no eran griegas. Miren esta línea de tiempo, porque de verdad que lo pone todo en perspectiva. El Código de Hammurabi, con sus leyes súper complejas, es de 1750 a.C., 1400 años antes de que Platón siquiera pensara en escribir la República. Y ni hablar de la dinastía Zhou, en China, que para cuando Platón nació ya llevaba casi 7 siglos con una organización estatal súper sofisticada. Visto así, Grecia no es el principio de nada, es más bien una participante que llegó tarde a la fiesta. Y que a nadie se le ocurra pensar que eran sistemas, no sé, primitivos. Para nada. Escuchen esto, es una cita directa del Código de Hammurabi. Para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia al huérfano y a la viuda, he escrito mis preciosas palabras en esta estela. Esto es una declaración sobre justicia social, escrita milenios antes de que la historia oficial nos dijera que habíamos empezado a pensar en estas cosas. Increíble. Y la evidencia sigue y sigue por todo el planeta. En China, la filosofía legalista y sus mandarines. En el Mediterráneo, las repúblicas fenicias como Cartago, con sus senados y magistrados. Cruzamos el océano y tenemos los Calpoli aztecas, o el inmenso y coherente imperio inca. Cuando uno ve todo esto junto, bueno, la idea de un milagro griego solitario y excepcional simplemente se cae a pedazos.
Y detengámonos solo un momento en China. Es que ahí no estamos hablando de un par de filósofos pensando por su cuenta. No, hablamos de siglos de debate sistemático organizado sobre cómo funciona el Estado, la burocracia, la estrategia militar, la ley, con una profundidad que, sinceramente, igualaba y muchas veces superaba lo que pasaba al mismo tiempo en Occidente. Bueno, hasta aquí hemos visto un montón de evidencia histórica, ¿verdad? Egipto, Babilonia, China, América. Pero ahora viene la pregunta del millón, la pregunta crucial. ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿Por qué es tan importante hoy, en pleno siglo XXI, hacer este ajuste de cuentas con una historia tan antigua? Y es fácil pensar que, bueno, esto es un debate para historiadores, para académicos, ¿no? Pero no. La conexión con nuestro presente es total, es absoluta, porque la forma en que entendemos de dónde venimos define por completo a dónde creemos que podemos llegar. Aquí, justo aquí, está el núcleo de todo. Es que la historia nunca es solo sobre el pasado. La historia es una herramienta de poder, aquí y ahora, en el presente. Contar un relato donde una sola civilización es la cuna de todas las ideas válidas, bueno, eso crea una jerarquía. Una jerarquía que sirve para justificar desigualdades y formas de dominio en el mundo de hoy. Por eso, para Dussel, este proyecto no es un simple ejercicio académico, para nada. Su motivación, y él lo dice con todas sus letras, es ética. Se trata de reescribir la historia, pero no desde la perspectiva de los ganadores, de los conquistadores, sino, y cito, desde el dolor de las oprimidas y los oprimidos, de las excluidas y los excluidos. Es en el fondo un intento de por fin escuchar esas voces que la historia dominante silenció durante siglos. Y todo este replanteamiento, esta vuelta de tuerca tan radical, tiene un nombre que captura su esencia perfectamente. Se le conoce como el giro descolonizador. Y es ni más ni menos un punto de partida totalmente nuevo para pensar la política. Técnicamente, el giro descolonizador es lo que se llama un cambio epistemológico. Sé que la palabra suena rimbombante, pero la idea es súper simple. No se trata solo de añadir un par de datos nuevos a la historia de siempre. No, se trata de cambiar los lentes con los que miramos, de cambiar el mismísimo punto de partida desde el cual vemos y entendemos toda la historia. O sea, para que quede clarísimo, el objetivo no es, digamos, corregir los libros de texto añadiendo un par de capítulos sobre China o los aztecas. La ambición es muchísimo mayor. Se trata de cambiar los cimientos, la base misma sobre la que pensamos y construimos nuestro mundo político. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para quedarnos pensando. Si resulta que nuestro pasado político es inmensamente más grande, más diverso y más global de lo que nos habían contado, ¿no significa eso que nuestro futuro también puede serlo? Imaginen, ¿qué nuevas posibilidades, qué nuevos futuros podemos construir si partimos de una historia que por fin, de verdad, nos incluye a todos?